Se llama reforma laboral regresiva en general todas las que están ocurriendo en Latinoamérica, en gran parte del mundo, centralmente porque son un retroceso respecto a los derechos laborales reconocidos por los trabajadores en general a lo largo de muchas décadas. No hay ninguna duda que son regresivas, no es una apreciación nuestra por una sola contrastación con la ley anterior. El propio gobierno nacional, al enviar proyectos al Congreso, lo plantea de esa forma y le dice, bueno, esto es un sacrificio que deben hacer los trabajadores, no es que dice esto es bueno para los trabajadores. Lo que está demostrado que por más sacrificio que hagan los trabajadores a través de la pérdida de derechos laborales, la situación general no cambia lo más mínimo. No es cierto que por menos derechos laborales o por menos salario o por más jornada de trabajo la economía crece, vienen las inversiones o las empresas avanzan en la productividad y en eso generarían un beneficio para el país. Todo lo contrario, cada vez que las leyes laborales retroceden, lo que retrocede es la economía en general. En realidad porque lo que hace avanzar o retroceder un país es su política económica, las decisiones macroeconómicas, ¿no? El consumo, la producción, el empleo, y no la pérdida, el retroceso en materia de derechos laborales. Algunos referentes gremiales como también políticos se preguntan, digamos, en distintas notas que se les ha realizado, ¿por qué siempre el sacrificio tiene que venir por parte de la clase trabajadora? Y es una buena pregunta, sobre todo porque no tiene respuesta, o porque la respuesta es negativa, porque no es un sacrificio primero al que se somete toda la sociedad, por el contrario. Miren, hoy mismo se está debatiendo el presupuesto en el Congreso Nacional, el presupuesto del año que viene, donde se habla de un presupuesto de ajuste. Sin embargo, es un presupuesto de ajuste para los sectores populares, para las incumbencias del Estado en salud y en educación. Ahora, los acreedores no tienen ningún tipo de ajuste. Hay un incremento, hay una reducción en todas las partidas sociales y hay un incremento en lo que es el pago de intereses de la deuda que fue tomando este gobierno. Lo mismo ocurre con las tarifas, lo mismo ocurre con el aumento del combustible, lo mismo ocurre con el aumento de los productos de la alimentación, es decir, hay una sola parte de la sociedad la que realmente sufre el ajuste, hay otra que está ganando realmente. Entonces hay una gran falacia en esto, no es un sacrificio que hacemos todos por igual. Esto, si estuviéramos de acuerdo en que hay que hacer un sacrificio, lo cierto es que la forma de salir de esta crisis no necesariamente requiere de un sacrificio. Otros momentos históricos han demostrado que a las crisis se las enfrenta con pleno empleo, con negociación colectiva, con aumento de salarios para que eso redunde en consumo y genere a su vez más producción, ¿no? Y no con una política de aumento de tasa de interés al 75%, que es una locura que luego ocurre ahora, y con cierre de fábricas y despidos, ¿no? El camino pareciera ser el inverso. Y comentame algo para que les vas a explicar seguramente a quienes se acerquen a dar la charla, pero a quienes no puedan acercarse y estén mirando las distintas ediciones del noticiero azuleño. Tips, algunos puntos de por qué es perjudicial esta reforma. Bueno, centralmente porque es una reforma que parte de una gran falacia, que es resolver, por ejemplo, el problema del empleo no registrado y lo que hace para supuestamente atacar todo el trabajo ilegal. Estamos hablando de, en concreto, casi 4,5 millones de trabajadores en nuestro país que están contratados de manera ilegal, lo que comúnmente se llama en negro, pero es algo que es contrario a la ley. La solución que se propone del Estado es condonar las deudas que eso genera para cualquier empresa, una suerte de blanqueo para que accedan las empresas que tienen contratado trabajo de manera ilegal y condonarle cualquier tipo de responsabilidad. Desresponsabilizar a las empresas por eso. Esto va a aumentar el empleo negro, de ninguna manera lo va a reducir. Están planteando reducir las indemnizaciones, también parece paradójico, ¿no? Una ley que se propone crear el empleo, fomentar la creación de empleo, comienza por abaratar los despidos.